divulgar los estudios críticos del derecho, particularmente la obra de Duncan Kennedy, que constituye una de las propuestas divergentes a las denominadas teorías constructivistas del derecho. Las teorías constructivistas del derecho son las teorías tradicionales bajo las cuales han formado diversas generaciones de juristas, y los estudios críticos del derecho presentan diversos puntos de resistencia contra esas teorías, sobre todo haciendo ver el carácter ficticio, la derrotabilidad de las teorías dominantes como la de Hart, la de Kelsen y la de Working, presentando una propuesta teórica que intenta en alguna medida contribuir a un activismo teórico que conduzca a reducir la brecha de la desigualdad social y la manera en cómo el derecho ha tratado históricamente a ciertos grupos de poder y a los grupos. ¿Cómo se conforma estos estudios críticos del derecho? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo nacen? Bien, estos estudios críticos nacen por la influencia del realismo jurídico norteamericano, en menor medida también del realismo jurídico escandinavo, pero empiezan a gestarse a partir de los años 70, precisamente con la obra de un conjunto de autores que han trabajado las teorías jurídicas feministas, la teoría jurídica de la raza, la teoría crítica del derecho paradigmática, que podría ser la de Duncan Kennedy, y otros autores que han trabajado también las temáticas del multiculturalismo. Es una pluralidad de estudios que en muchas de las ocasiones se ha considerado difícil de encontrar hilos conductores, pero en mi punto de vista sí hay ciertas tesis fundamentales que podrían cubrir a toda esta pluralidad de estudios. La demolición, una de ellas, nos platicaba ahorita hace unos momentos en las conferencias. Estas teorías hacen alusión a una teoría de la demolición en dos aspectos, ¿no? Es decir, la crítica a digámoslo así, a cómo el derecho ha visto históricamente el problema de la desigualdad social, es decir, una crítica orientada hacia la política social impregnada en el derecho, y por otro lado la demolición en el ámbito metodológico, cuando estas teorías prácticamente manifiestan críticas atroces a las categorías fundamentales en las cuales habitualmente han sido formados los juristas, particularmente los juristas civilistas. Y desde el punto de vista de estos teóricos o estos estudiosos críticos del derecho, ¿qué ganan demoliendo las teorías constructivistas que ya hay? Bueno, hay algunas partes de la corriente crítica que da la impresión de que se han conformado con la pretensión de la demolición, sin que se conviertan en teorías, digámoslo así, propositivas. Pero hay otros grupos, particularmente los grupos feministas o los grupos multiculturalistas, que creo que han contribuido a ir más allá de la mera demolición y construir o fortalecer ciertos paradigmas en temáticas tan específicas como las acciones afirmativas, el problema de la discriminación inversa, teorías de las adjudicaciones, resaltando el papel plausible que pudiera tener la ideología de los propios jueces. La ideología de los jueces en las teorías tradicionales pues prácticamente no es tratada, ¿no? Sí. Se juega al juez neutro, pulcro, aséptico, y estas teorías intentan hacer énfasis en el carácter ideológico de la labor de los jueces cuando aplican el derecho al caso concreto. ¿A qué se debe que esta corriente tienda más a ser de personas de izquierda? Es uno de los rasgos, puesto que son herederos de las tendencias marxistas y neomarxistas, que ven al derecho como un obstáculo al cambio social, y entonces o bien critican las teorías tradicionales y sus categorías, o bien intentan proponer teorías divergentes o teorías emergentes que vengan a coadyuvar en la disminución de esta pues la desigualdad social, que ellos ven el derecho como un artífice de esta desigualdad. Por último, doctor Camarillo, ¿cómo ve más usted a los estudios críticos del derecho? ¿Como un movimiento o como una corriente teórica de esta ciencia? Yo creo que es factible ya verla como una corriente teórica, porque creo que es posible encontrar puntos o hilos conductores, tesis dominantes, ¿no? A pesar de que puede ser una paradoja, puesto que ellos rechazan tesis dominantes, a final de cuentas creo que se puede cristalizar un cierto paradigma en la explicación que ellos hacen del derecho y en su perspectiva sobre el derecho, particularmente con los seguidores del profesor Duncan Kennedy. Entonces, es cierto que muchos otros autores o pensadores
o lectores de los estudios críticos consideran que simplemente es un movimiento con múltiples aristas, ¿no? Y que es difícil encontrar hilos conductores, pero creo que la labor de Kennedy ha contribuido precisamente a encontrar algunos puntos o hilos conductores o tesis fundamentales en los estudios críticos del derecho. ¿Por qué le gusta a usted los estudios críticos del derecho? Como estudioso, ¿no? Sí, bueno, yo no solamente... O a lo mejor, no sé, ¿le gustan o no le gustan? Por ahí empiezo a preguntar. No, a mí me parece un conjunto de proyecciones teóricas interesantes. Precisamente su divergencia con las teorías dominantes es lo que a mí me parece sumamente atractivo como observador externo de la teoría. Sin ser yo necesariamente militante de este tipo de teorizaciones, a mí me parece que lo importante es que nosotros no nos conformemos con la explicación de un solo paradigma, sino que también es necesario que en las universidades, y parece que México ha llegado muy tarde a la recepción de todo este tipo de corrientes, pero es necesario que ya se empiecen a divulgar estas tesis, que en realidad no tienen nada novedosas, ¿no? Como dije, el surgimiento pues, es en los principios de los 70. Muy bien, gracias, doctor.